Bloqueo continuo del compartimento del psoas, técnica de Capdevila. El bloqueo del compartimento del psoas es un bloqueo del plejo lumbar por vía posterior ideal para analgesia posoperatoria de artroplastia total de cadera, descrito inicialmente por Winnie en el 73. Haremos primero un recuento de la anatomía del plejo lumbar para entender el bloqueo. La inervación del miembro inferior proviene básicamente de 5 nervios: el nervio ciático, el femoral cutáneo lateral de la cadera, el obturador y el genitofemoral. Los 4 últimos se logran bloquear con este tipo de abordaje. El plejo lumbar se forma de la unión de los ramos ventrales de las raíces L1 a L4 y se ubica dentro del músculo psoas en la vaina fibrosa que se forma entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior del mismo. La técnica describe que a nivel de L4 los ramos del plejo lumbar están cercanos en lo que se conoce como el compartimento del psoas. Las divisiones L1 y T12 dan origen a los nervios hilo hipogástrico, hilo inguinal y en su división inferior al nervio genitofemoral. Las ramas L2, L3 y L4 en su porción ventral se forman para generar el nervio obturador, y la parte dorsal de estas mismas dan origen al femoral cutáneo lateral y al nervio femoral. La técnica de Capdevila y colaboradores, publicada en el 2002, describe que para ubicar el plejo lumbar deben marcarse las siguientes referencias anatómicas: una línea que una los procesos espinosos a través de la línea media, una línea paralela a esta que atraviese la espina ilíaca posterior-superior y una línea que atraviese el cuerpo de L4 uniendo los 2 tercios externos y los 2 tercios internos de la misma. A este nivel se punciona y se debe ubicar el proceso transverso de L4, debajo del cual estará el compartimento del psoas. A continuación, revisaremos las marcas anatómicas en nuestro paciente. Inicialmente localizamos la espina ilíaca anterosuperior y trazamos la línea que une las 2 espinas ilíacas contralaterales y atraviesa los procesos espinosos. En ese momento palpamos para ubicar la línea media. Mediante la palpación de los procesos espinosos del resto de la columna lumbar, se traza y se ubica la línea media apropiadamente, en una intersección con la línea de Tuffier. En ese momento, palpando toda la espina ilíaca y la cresta ilíaca, se trata de ubicar la espina ilíaca posterior-superior, que servirá como referencia anatómica para trazar la otra línea del bloqueo. En ese momento, se ubica la espina ilíaca mediante una técnica cuidadosa de técnica palpatoria, se realiza una marca y por medio de la ayuda de la escuadra o regla se traza una nueva línea que sea paralela a la línea media, que atraviese la línea de Tuffier y que coincida con la espina ilíaca posterior-superior. La línea resultante se divide en 3 tercios, 2 tercios internos y 1 tercio externo, y el sitio de punzón será la unión entre los 2 tercios internos y el tercio externo. Teniendo en cuenta las referencias previamente marcadas, con una aguja Tuji de los equipos peridurales, se incide la piel en el punto de punción de manera paralela a la línea media. Se hacen pequeños esfuerzos hasta encontrar una resistencia ósea que corresponde al proceso transverso de la vértebra L4. La profundidad entre la piel y el proceso transverso es totalmente proporcional al índice de masa corporal del paciente, entonces en pacientes obesos se va a encontrar un poco más profundo. En ese momento se encuentra la resistencia ósea mencionada, que corresponde al proceso transverso de L4. Se gira la aguja con el bisel hacia cefálico, se retira el mandril y se realiza la técnica de pérdida de resistencia con solución salina para ubicar el compartimento del psoas. Se retira, se angula un poco o cefálico o caudal, y el plejo no debe estar a más de 2 centímetros después de encontrar el proceso transverso del L4. Cuando hay pérdida de resistencia, que corresponde a una profundidad no mayor a 2 centímetros a partir del punto anterior, se comienza la inserción del catéter peridural. Teniendo cuidado de fijar la aguja para no profundizar más la punta de la aguja de Tuji, se avanza el catéter. Debe haber una pequeña resistencia en la punta de la aguja y posteriormente debe avanzar suavemente.
lo que indica que el catéter está quedando depositado exactamente en el compartimento del psoas, que recordemos corresponde a la unión entre el tercio posterior y los 2/3 anteriores del músculo. Después de avanzar el catéter la medida suficiente, se comienza a retirar la aguja despacio, teniendo cuidado de no desplazar el catéter. A continuación, realizaremos la técnica de prueba para descartar inyección epidural o inyección intravascular, localización intravascular del catéter. Se realiza una prueba con lidocaína al 1% con epinefrina para un total de 30 miligramos de lidocaína y 15 microgramos de epinefrina. Previa succión negativa, se comienza la inyección del anestésico local. En ese momento, pendientes de los signos vitales del paciente, no debe haber cambios en la frecuencia cardíaca ni modificaciones en la tensión arterial. A continuación, se debe tunelizar y fijar el catéter para lograr una analgesia posoperatoria más a largo plazo. Con la misma aguja de TUGI se incide en la localización donde se desea sacar el catéter, se avanza la aguja subcutánea y se hace una técnica que se conoce técnica de puente cutáneo, donde la punta de la aguja debe salir a ciertos milímetros de distancia de la salida del catéter. En ese momento se avanza el catéter teniendo cuidado de no enredarlo en su paso a través de la aguja de TUGI y posteriormente se retira la aguja de TUGI y el catéter ya queda tunelizado con técnica de puente cutáneo y se fija con un apósito estéril. Este video fue realizado por Juliana Rojas Sierra y María Claudia Quiroga, residentes de anestesiología de la Universidad del Rosario.